Muy buena gente, como ya habrán visto en el título, en este video veremos la segunda parte de cómo manejar el DFD, lo más básico. Pues bueno, comencemos. Bueno, inicialmente tienen que ver el primer video para poder entender qué es lo que voy a hacer en este video. En este video voy a repasar algunas cosas que vimos en el anterior. Por ejemplo, el rectángulo, que es el símbolo de asignación como aparece ahí. Ciclo mientras que es un ciclo en el cual tú le das cierto valor a un número y se va generando un ciclo hasta un cierto punto. El ciclo para, en el cual tú le das un valor a cierto número, pero después, casi en el final, no tienes que poner el signo de asignación para reiniciar el sistema y que vuelva a ser lo mismo, sino que este mismo haciendo es más corto que el ciclo mientras que y es más fácil de usar. El signo de decisión, el rombo, nos sirve para hacer una decisión, saber si tal cosa es igual, menor, es igual o mayor, es menor a cierto número o a cierta asignación. El símbolo de lectura, en el cual nosotros podemos leer cierta cantidad, la cantidad que nosotros deseemos de informaciones, etcétera, etcétera. Y el símbolo de salida, en el cual es prácticamente el símbolo de impresión en el que nosotros imprimimos todos los datos que acabamos de hacer. Bueno, el diagrama de flujo que vamos a hacer hoy es un diagrama que lea tres números diferentes e imprima el menor de los tres. Entonces, pues bien, decimos de que tenemos el inicio y vamos a asignar los tres números. Vamos a decir de que, por ejemplo, R le vamos a dar un número cualquiera, 2. El siguiente, no sé, Y. Le vamos a dar 5. Y a S le vamos a dar 9. Listo. Ya tenemos nuestros tres números. Ahora, queremos saber cuál de los tres es el menor. Entonces necesitamos la decisión, el rombo, que nos sirve para la condición. Una condición que nosotros le vamos a dar. En este caso, saber si R es menor que Y. Si es así, saber si R es menor que S. Y si esta condición, si esta y esta condición son verdad, entonces imprimimos R. ¿Por qué? Porque decimos de que vamos a imprimir el número menor de los tres, el menor número. Entonces decimos de que como R es el menor número, perdón, puse el símbolo que no era. Listo. Entonces decimos de que vamos a imprimir R. Lo imprimimos. Símbolo de impresión o de salida, también se le llama en el DFD. Ahora, decimos de que esta afirmación no es verdadera. Decimos de que si R menor que S, decimos de que no. Entonces imprimimos S. Y ustedes se me preguntan por qué vamos a imprimir S. Otra vez me equivoqué de símbolo, perdón. Entonces, saber por qué S es menor que R. Pues bien, decimos de que R menor que Y, sí es verdad. Decimos de que R menor que S no es verdad. Entonces, como R es menor que Y, pero S es menor que R, entonces ya sabemos de que S es menor que Y. Entonces decimos de que imprimimos S. Ahora, decimos de que la primera afirmación no es verdadera. Entonces vamos a saber si Y
como y es menor que r, entonces a ver, si y es menor que s, decimos de que si y es menor que s, ¿qué pasa? Imprimimos y. Pero si esta afirmación no es verdadera, entonces decimos de que imprimimos s. ¿Por qué? Porque decimos de que r menor que y no es verdad. Y menor que s tampoco es verdad. Entonces imprimimos s, porque ya sabemos de que s es menor que r y es menor que y. Entonces imprimimos s. ¿Aquí por qué? Porque sabemos de que y es menor que r y sabemos de que y es menor que s. Entonces imprimimos y. Listo. Ahora vamos a probar nuestro diagrama de flujo. Decimos de que menor número 2, ¿verdad que sí? Decimos de que r menor que y, si es verdad. Entonces decimos de que r menor que s también es verdad. Cambiemos los números. Ahora pongamos como menor a y. Entonces aquí pongamos, no sé, un 8. Aquí pongamos 14. Y aquí pongamos 5. ¿Cuál es el menor número? ¿Cuál de estos tres números es el menor? 5, ¿verdad? Decimos de que r menor que y no es verdad. Entonces decimos de que y es menor. Y menor que s sí es verdad. Entonces imprimimos y. Y como y es la menor aquí, se imprime. Se imprime el 5. ¿Por qué? Porque el 5 es la asignación de y. Ahora pongamos a s menor como la menor. Entonces pongamos aquí que, no sé, un 50, no, pongamos 60, 100, y a este pongámosle 45, no, 47 mejor. El menor número es 47. Si se dan cuenta de lo fascinante que puede llegar a ser esto, bueno, ahora hagamos otro diagrama de flujo. Este es bueno. Hacer un diagrama que lea tres números diferentes y los imprima de forma descendente. O sea, de que vamos a imprimir los números de mayor a menor. Entonces, pues bien, decimos de que es una pequeña transición, me disculpo por eso. Pero pues bien, decimos de que vamos a asignar nuestros tres números. Otra vez R, pongamos un 5. Otra vez Y, pongámosle un 8. Y S, pongámosle un 10. Listo. Ahora, saber cuál es el menor número. Saber si R es mayor que Y. Perdón, menor que Y. Lo estamos haciendo de forma descendente, de mayor a menor. No, sí, hagámoslo mejor de saber cuál es el mayor, preferiblemente. Entonces decimos de que si R es mayor que Y, si es verdad esta afirmación, entonces saber si R es mayor que S. Si esto es verdad, entonces necesitamos saber si Y es mayor, si Y es mayor que S.
Y mayor que S. Si esto es verdad, entonces decimos de que como estamos en forma descendente, R es el mayor, entonces iría de primeras. Le seguiría Y porque Y es mayor que S. Y finalmente S, porque S sería el menor. Decimos de que esta afirmación no es verdadera. Entonces decimos de que el orden sería diferente. Diríamos de que iría inicialmente R, seguido de S y finalmente Y. ¿Por qué? Porque decimos de que R es el mayor. ¿R mayor que Y? Sí. ¿R mayor que S? Sí. ¿Y mayor que S? No. Entonces decimos de que el mayor es R. El segundo más grande es S. ¿Por qué? Porque S sería más grande que Y. Y finalmente Y, porque Y sería el menor. Ahora, saber si R es mayor que S. Entonces decimos de que imprimimos S, porque S es el mayor. Decimos de que R mayor que Y, aquí, R mayor que Y, sí es verdad. Entonces decimos de que R es mayor que Y. R mayor que S no es verdad. Entonces decimos de que el mayor es S. Ya sabemos de que S es mayor que Y porque R es mayor que Y. Como R es mayor que Y, entonces S también va a ser mayor que Y. Entonces decimos de que S, R, Y. Ese sería el orden. Ahora, decimos de que R mayor que Y no es verdad. Entonces a ver si Y es mayor que S. Si esto es verdad, entonces necesitamos saber una condición, nueva condición. Necesitamos saber si R es mayor que S. Si esto es verdad, si esta condición es verdad, entonces decimos de que el orden sería Y, R, S. Decimos de que R mayor que Y no es verdad. Y mayor que S sí es verdad. Y R mayor que S también es verdad. Entonces decimos de que el mayor sería Y porque mayor que S. Como no sabemos cuál de si R o S, si R es mayor que S o S es mayor que R, entonces necesitamos poner otra condición porque no sabemos, porque al decir no, entonces todo este algoritmo, todo esto, todo este diagrama no ha pasado, no pasó. Es el sí y el no son dos puntos apartes. Al decir sí, no va a afectar lo que dice no, y al decir no, no va a afectar lo que dice sí. Ni el no no afecta al sí y el sí no afecta al no. Entonces por eso es que volvemos a preguntar R mayor que S. Decimos de que R mayor que S, no. Entonces imprimimos Y porque Y sigue siendo el mayor, S porque S sería más grande que R, R. Ese sería el orden. Ahora pues bien, decimos de que R mayor que Y no es verdad. Y Y mayor que S tampoco es verdad. Entonces decimos de que solamente queda una sola opción. De que S es el mayor. Como Y es mayor, como R no es mayor que Y, entonces decimos de que le seguiría Y. Y como sabemos de que Y como sabemos de que R no es mayor que Y ni es mayor que S, entonces decimos de que finalmente R. ¿Por qué sabemos de que R no es mayor que S? Porque R no es mayor que Y. Y Y no es mayor que S. Entonces decimos de que R sería el más pequeño. Ahora pues bien, probémoslo. Probemos nuestro algoritmo.
1085 sí está correcto. ¿Por qué? Decimos de que 10 es el S, 10. Le sigue Y con el 8. Y finalmente 5. S es el mayor, Y es el intermedio y R es el menor. Ahora pues bien, pongamos a Y como el mayor. Pongamos a Y con 100. A S con 80. Y a R, no sé, con 95. Probémoslo. 100 de Y, 95 de R y finalmente 80 de Y. Decimos de que funcionó Y, R, S. Aquí está. Continuemos. Ahora pongamos a R como el menor. Y, ¿sí? S, 80, ¿sí? Y R, 70, ¿sí? Decimos de que Y, S, R. Pongamos a R como el mayor. $110 de R, ¿sí? 100 de y 80 de S. ¿Sí? Sí quedó. R, Y, S. Y así va a seguir funcionando. Pues muy bien, hasta aquí queda el video de hoy. Muchas gracias por ver mi video. Denle like, suscríbanse.